SQL Pass es una organización mundial que agrupa a profesionales de SQL y de datos, no solamente de SQL Server, sino todo lo que tenga que ver con datos, para que se comparta el conocimiento de una manera fácil y gratuita y en español, como estamos haciendo el día de hoy. Pues SQL Pass es una organización americana, estadounidense, y esta organización nos apoya para hacer este tipo de eventos y otro tipo de eventos de los cuales les voy a mencionar un poco más adelante. El expositor es Enrique Catalá, un gran amigo, MVP. Entonces, es una persona de amplio conocimiento en los temas de SQL Server. Tengo el gusto de conocerlo en persona y es una gran persona. Aparte de eso, pues les vamos a hablar un poquitito de los patrocinadores, de los auspiciadores que hacen posible estos eventos. Entonces tenemos a Green SQL, a Pluralsight, SQL Sentry y por supuesto el capítulo en español virtual, el cual está organizando este evento del día de hoy. Enrique, por favor, pasa allá. Entonces aquí tengo las URLs, tenemos la información de estas compañías que tienen productos y servicios bien interesantes y los invitamos a visitar sus sitios web para conocer un poco más sus ofertas y en qué nos pueden ayudar en el día a día, ¿cierto? Entonces son empresas especializadas en servicios y productos para SQL Server y otros productos de datos. Entonces los invitamos a visitar su sitio web. También los invitamos a eventos presenciales que se hacen en diferentes partes del mundo. En este caso, los próximos en Latinoamérica son el de Lima, que es ya en 2 días, el 6 de diciembre, este sábado, en Lima. La dirección aparece en pantalla y les va a permitir registrarse para asistir presencialmente y conocer varios de los expositores que están aquí hoy en día, expositores locales y expositores de otras partes del mundo que ofrecen su conocimiento de manera gratuita. No sé si el registro para Perú esté abierto aún, entonces los invito a revisar si está abierto aún el registro. También para el año entrante, 24 de enero de 2015, tenemos un evento presencial en El Salvador, también de una gran calidad técnica, entonces los invitamos a registrarse. Igual en Costa Rica, he tenido la fortuna de estar en el de Costa Rica y es muy bueno, también recomendado, el 18 de abril de 2015. Tenemos Puerto Rico el 9 de mayo de 2015, también excelente, muchos expositores extranjeros, entonces lo recomendado es asistir a estos eventos y hacer parte de la comunidad de SQL Pass. Todos somos parte de SQL Pass y hacemos crecer esta comunidad día a día. Este evento está organizado por el capítulo virtual en español, que se llama Pass Global Spanish Virtual Chapter. Es una organización sin ánimo de lucro que permite tener varios conocimientos y mucha información de este estilo, técnica gratuita en español, y todos los MVPs y las personas colaboradoras y las demás personas interesadas en compartir su conocimiento tienen cita aquí en este capítulo virtual para que podamos intercambiar información todos y podamos mejorar nuestro conocimiento. Por supuesto, uno también aprende, siendo igual MVP, aprende de los otros, porque cada quien maneja un área de conocimiento diferente. Entonces, compartir siempre hace que el conocimiento crezca, ofrecerlo aún más. Entonces, los invitamos a que compartan su conocimiento aquí en facebook.com Spanish Pass VC, o sea, es la página oficial del capítulo virtual. Entonces ahí de hecho es donde van a estar publicadas las presentaciones, toda la información referente a las charlas del día de ayer y de hoy van a estar publicadas en esta página. Entonces los invitamos a visitarla y a seguirla, estar pendientes porque ahí se publican todos los eventos y la información relevante a todos estos eventos que se realizan. También tenemos un panel de asistencia técnica. En la parte de abajo tenemos una zona de preguntas. Ustedes pueden ver ahí en el GoToWebinar una zona de preguntas. Entonces, si necesitan alguna asistencia, pueden poner la pregunta ahí. Les trataremos de ayudar, de pronto con temas de conexión, de audio, en fin. Y preguntas relevantes a la charla, que nosotros estaremos moderando para poder darle agilidad a la charla. Entonces, van a postear por favor las preguntas en esa caja de preguntas
Y al final de la sesión, si el tiempo no lo permite, vamos a tratar de contestar todas o la mayoría de las preguntas pertinentes. Entonces, no me queda más que agradecer a Enrique en este momento, que es una hoja de vida extensa y productiva que ha tenido en su ejercicio profesional. Entonces, aquí hay una serie de cuestiones que él ha trabajado: mentor en SolidQ, MVP en SQL Server, ingeniero en informática, MCT, entrenador certificado, etcétera. O sea, la hoja de vida es extensa y más que suficiente. Entonces, los dejo con Enrique. Enrique nos va a hablar hoy de unos temas bien interesantes y estaré pendiente del tema de sus preguntas. Enrique, por favor, adelante, y muchísimas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Eddie. Bueno, pues empezamos ya con la sesión. Lo primero que vamos a ver es un poco la agenda. Vamos a hablar sobre todo de planes de ejecución, obviamente, porque de eso es la sesión. Nos centraremos sobre todo en la parte de operadores y luego al final veremos la parte de Cardinality Estimator, los cambios que hay en SQL Server 2014, que afectan bastante en determinado tipo de operaciones a la hora de trabajar con los límites de lo que son los histogramas en la base de datos cuando hacemos una consulta. Luego al final de la sesión lo veremos un poquito. Entonces, vamos a pasar un poquito rápido, ¿no?, por como la teoría básica, ¿no?, de qué es un plan de ejecución, ¿no? Bueno, pues un plan de ejecución básicamente consiste en algo, ¿no?, que nos dice que nos crea el motor, ¿vale?, por así decirlo, la magia, ¿no?, que hay por dentro del propio motor de SQL Server, del motor relacional, ¿vale? Vamos a hablar de motor relacional on disk. Lo matizo antes de empezar porque ahora ya sabemos que tenemos dos motores, tenemos el motor in memory y el motor on disk, ¿vale? El motor on disk sería, digamos, el de toda la vida, por así decirlo, que bueno, tiene los heaps, tiene los cluster index, los no cluster index y demás. Y luego está el motor in memory, que no vamos a ver nada en esta sesión porque obviamente hay otras sesiones dedicadas para ello. Y bueno, un poco la imagen que veis aquí es lo que genera el plan de ejecución, ¿no? Es un poco el optimizador de consultas, es lo que genera la parte de aquí abajo, que veis aquí como optimizador de consultas. Y pues bueno, esto es un plan de ejecución, lo que hay aquí abajo. Entonces vamos a ver un poco cómo interpretar eso que estáis viendo, esos dibujos, ¿no? Esas cajitas que hay ahí con esas flechas y esos valores ahí, costes y porcentajes, pues para intentar entender un poco de qué va esto, ¿no? Entonces, un poco de qué va esto, pues si os podéis fijar aquí, digamos que yo lo voy a hacer un poco simple en el sentido de que lo que vamos a ver son planes de ejecución sencillos, pero el día a día de trabajar con planes de ejecución, por lo menos en mi caso, y bueno, estoy seguro que cualquiera de vosotros que tenga que lidiar con un plan de ejecución, lo que se va a enfrentar es en algo así, ¿vale? Esto no sé si se aprecia bien, bueno, espero que sí, pero la parte de abajo a la derecha de esta imagen, donde tengo el cursor, lo que se ve es una miniatura de lo que es el plan de ejecución. Y aquí, pues bueno, esto es una pequeña porción de lo que hace esta consulta, ¿vale? Pero os quiero decir, aunque parezca grande y tosca y difícil de entender, al final no deja de ser una serie de cajitas con flechas y valores que una vez sepamos cómo leerlos, pues podremos interpretar esto, por muy complicado que sea, para optimizarlo, ¿vale? O sea que la idea es intentar aprender lo básico, pero con ello veréis que en el momento en el que sepamos cómo funciona lo básico, al final no deja de ser aplicar lo mismo, pero de formas pues, más complicadas en el sentido de que más volumen de cajas y de conexiones. Pero al final el plan de ejecución lo vamos a leer igual, ¿vale? Entonces, cuando hablo uy, acaba de fallar el PowerPoint, qué bien. Estos efectos demo ya ni efectos demo, perdonad. Ya se va a volver a cargar el PowerPoint. Disculpad, no sé qué ha pasado, ha caído el PowerPoint. Bueno, por donde me había quedado era que cuántos operadores tenemos, ¿no? Y cuáles son. Pues bueno, tenemos más o menos no, tenemos 166 operadores, ¿vale? Cada uno de los operadores queda representado por esa cajita que veis, ¿no? Ese dibujito, en SQL Server 2014, y cada uno de ellos tiene la implementación de un algoritmo físico que es el que al final acaba accediendo a los datos y trabajándolos de alguna determinada forma. De forma que de todos ellos, pues, digamos, los más habituales, los que estamos más acostumbrados a ver, cualquiera que haya intentado ver un plan de ejecución, pues son estos que veis aquí, ¿no? Tenemos el select, el sort, el cluster indexing, luego los veremos un poco en detalle cuando lo hacemos, ¿no? Pero digamos que estos son una representación de los más frecuentes y los que al final, si comprendes bien, yo creo que no vas a tener ningún problema en general
para interpretar ningún plan de ejecución, porque prácticamente todos los planes de ejecución acaban saliendo estos operadores, ¿vale? Al final, obviamente, hay determinados casos donde saldrán otros, pero los que normalmente te sueles encontrar son estos. Y son los que intentaré explicar durante toda esta sesión, un poquito por encima todos y cada uno de ellos, de forma que nos quede un poco plasmado el funcionamiento. Entonces, un poco de teoría básica. Cada uno de esos operadores, las cajitas que veis antes, ¿vale?, devuelve una fila y solo una fila, a excepción de los operadores que no vamos a ver, ¿vale?, porque son los operadores para trabajar en modo paralelo, ¿vale?, que no nos da tiempo en esta sesión de hablar para ello, y los operadores que trabajan con índices columnares. Esos trabajan a modo de batch, ¿vale?, es decir, en paquetes de filas. No lo vamos a ver por tiempo y porque, bueno, son casos muy concretos y, bueno, se nos sale un poco de la sesión. Pero en el resto de escenarios, es decir, la mayoría de las consultas que lanzamos a nuestra base de datos en un entorno OLTP contra un disk, ¿vale?, como comentaba, el funcionamiento viene a ser el que veis aquí. Un operador conecta con otro operador y se va mandando filas de una en una, ¿vale? Es decir, un operador está conectado con otro operador y el resultado de lo que quiera que haga ese operador se lo envía de uno en uno al siguiente, ¿vale? Todos funcionan así, ¿vale?, de fila a fila, menos un caso especial que luego leemos, que son los common table spool, que los veremos en detalle porque funcionan como una especie de tubería, pero son, digamos, los casos un poquito especiales, ¿no? Ese sí que lo vamos a ver en esta sesión, porque son bastante frecuentes y bueno, los considero interesantes. Entonces, una cosa importante a tener en cuenta, esta slide, digamos, que hay que sabérsela de cabeza, al dedillo, es la forma de procesar la consulta que le tiramos al motor de base de datos, ¿vale? La forma de generar un plan de ejecución y la forma en la que va a determinar ese plan de ejecución, quitados obviamente las optimizaciones por el motor que ha hecho el equipo de desarrollo de SQL Server, ¿vale?, quitadas ese tipo de operaciones en casos muy concretos, veremos alguno en esta sesión. El funcionamiento es el siguiente: cuando tiramos una consulta Transact SQL, lo que vemos es que lo primero que se va a evaluar es el from, digamos, el motor, el Query Optimizer, lo que primero va a ser evaluar la consulta que está recibiéndose, y lo primero que va a mirar a ver va a ser qué tablas hay dentro del from, para saber qué objetos tiene que al final acabar, qué objetos son de los cuales queremos recuperar datos. Lo siguiente que va a mirar va a ser en el web qué condiciones de filtro hemos puesto. A partir de ahí empezará a filtrar, es decir, hará su heurística para quitar planes de ejecución, de forma que genere un plan de ejecución lo más óptimo posible, incluyendo esos filtros. A partir de ahí lo siguiente va a ser evaluar el group by. Todo lo que hayamos puesto en el group by se va a evaluar, es decir, lo siguiente que va a pasar en el plan de ejecución. Esto lo veremos con un ejemplo. Luego, el select, es decir, si nosotros le hemos pedido 3, 5, 7 columnas, las que sean, es lo que va a tener en cuenta el plan de ejecución, el Query Optimizer a la hora de generar el plan de ejecución, ¿vale? Va a evaluar las expresiones, va a eliminar duplicados, etcétera. Lo siguiente es la parte del order by y por último el offset y el fetch, que son, digamos, las cláusulas de paginación, de windowing, ¿vale? Es decir, si os fijáis, por ejemplo, lo último que ocurre, quitado obviamente la parte de windowing, es el order by, con lo cual, digamos, la query quedaría resuelta en la parte del select. Al final lo que quedaría por ejecutar del plan de ejecución sería el ordenamiento que tú le des, ¿vale? Y al final, en base a ese ordenamiento, el windowing, que sería el offset fetch, ¿vale? Entonces, vamos directamente a ver con demos, es como mejor se ve todo esto. Os voy a enseñar, voy a compartir esto, supongo que vais a ver, voy a dejar unos segunditos para que se vea un poco la pantalla, que entiendo que ya debería de poder verla bien. Entonces, bueno, pues un poco así, empezamos por lo sencillo, ¿no? Empezamos con una select muy simple, aquí tenemos una select, ¿vale? Si lanzamos aquí con el Management Studio, lo que vamos a ver va a ser, pues bueno, pues los datos obviamente, en este caso, pues bueno, Special Resource, parece que tenemos alguna columna de tipo espacial, pero para ver el plan de ejecución tenemos dos opciones. La primera sería incluir el plan de ejecución, es decir, yo aquí tal cual veo los datos, pero no sé qué algoritmo físico al final ha acabado ejecutando para devolverme los datos, ¿vale? Recordamos que el lenguaje Transact SQL es un lenguaje no procedural, es decir, lo que hacemos nosotros es especificar qué queremos, pero no le decimos el procedimiento de obtenerlo. Nosotros no especificamos el algoritmo de resolución de la consulta.
No le decimos, quiero que me devuelvas esto utilizando una tabla tipo hash y me vayas a crear los buckets en... Vale, eso no se lo decimos. Lo que le decimos es, quiero esto y tú búscate la vida. Entonces, lo que vamos a hacer es para ver qué es lo que al final, qué algoritmo ha utilizado el motor de base de datos para obtener esos datos, lo que podemos es incluir el plan de ejecución, que sería pinchar aquí. Dejadme que lance el zoom, ¿vale? Para que pueda hacer zoom. ¿Vale? Digamos que aquí estaríamos en incluir el plan de ejecución y cuando lanzamos la misma consulta de antes, ¿vale? Pues ahora lo que vamos a obtener es lo mismo efectivamente, pero con el plan de ejecución, ¿vale? Que esto sería el plan de ejecución dentro del Management Studio. Y aquí es donde nos está diciendo el tipo de algoritmo que ha utilizado para obtener los datos. En este caso, pues ha tirado un cluster index scan, debido a que nosotros no hemos hecho ningún filtro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues esto es un operador, ¿vale? Esto es un operador que lo que el propio dibujo ya nos da una idea, ¿no? Tiene un dibujo así en forma de como un árbol B, ¿vale? Veis aquí las conexiones de los objetos, es un árbol B, y aquí veis cómo la flecha la recorre, digamos, el recorrido es en profundidad, si os fijáis. Es decir, está haciendo un cluster index scan, ¿vale? Esto es el dibujo. Entonces, la representación gráfica sería esta, y obviamente la ejecución de esto sería que se ha recorrido toda la tabla, ¿vale? Tenemos algunas propiedades, pues como por ejemplo el número de filas que hemos devuelto, el coste, ¿vale? De los costes no vamos a hablar porque nos quedamos sin tiempo, pero vamos, básicamente es un valor que se ha estimado en base a un patrón que en su día realizó Microsoft en un equipo base y en el cual pues, sacó unos numeritos, ¿vale? Se vuelve así. Y eso es lo que se usa, digamos, como un pivote sobre el que tú saber y comparar planes de ejecución de distinta índole, el coste que tiene en base a algo, ¿vale? Pues eso es el numerito, no vamos a entrar mucho en detalle. Luego el número de ejecuciones que ha tenido, en este caso, pues una única ejecución, es decir, solo hemos pasado una vez por este operador, ¿vale? El número de filas estimadas, fijaos que aquí pone el número de filas estimadas y aquí pone el número de filas actuales, ¿vale? La diferencia está en que, por un lado, utilizamos estadísticas para saber cuántas filas hay aquí y, por otro lado, realmente, independientemente de las estadísticas que hayan, ¿vale? Eso lo veremos más adelante, cuántas filas realmente hay, ¿vale? Porque unas estadísticas pueden estar desfasadas y el número de filas que tenemos en nuestra tabla puede diferir. Entonces, digamos que te devuelve las dos cosas, te devuelve cuántas filas él cree que tiene esa tabla y cuántas filas realmente has devuelto en base a la consulta, ¿vale? Un poco así por recordar los conceptos. Más cosas, por ejemplo, si utilizamos la cláusula con un where, ¿vale? Utilizamos aquí la cláusula con un where, lo que vemos es, ¿vale? En este caso, un indexIC, ¿vale? Es decir, el operador ya es distinto, sigue siendo el mismo dibujo, parecido el dibujo, ¿vale? Veis aquí un arbolito, pero en este caso, si fijáis la flecha, va en profundidad, ¿vale? Es decir, está haciendo un recorrido en profundidad en vez de en anchura. Esto es, digamos, una consulta óptima. Aquí tenemos un índice que nos resuelve esa consulta, esto es lo que vemos aquí, ¿vale? Digamos, si nos ponemos aquí, pues vamos a ver, pues, propiedades de lo que es el indexIC en sí, ¿vale? No vamos a tenerlo mucho más en detalle. Cosas interesantes también, pues por ejemplo el operador readLookup, que me va a permitir introducir también este loops. Operador readLookup, ¿no? ¿Cómo leemos esto? Tenemos aquí la consulta, perdón, voy a ponerla aquí, la consulta es esta, ¿vale? Entonces la consulta lo que le estoy diciendo es, me vas a devolver la columna object de esta tabla en base a este filtro, ¿vale? Y él dice, bueno, si me pongo a leer este plan de ejecución, lo que estoy viendo es, pues me está haciendo un indexIC, ¿vale? Sobre el objeto, ¿qué objeto? Si le doy botón derecho, bueno, o propiedades, o dejo unos segundos el ratón encima, ¿vale? Parece que voy a tener las propiedades porque si no, no lo voy a ver bien. Si le damos a propiedades, perdón, lo que vamos a ver es las propiedades de este indexIC. Entonces, en estas propiedades, lo que vemos aquí, pues por ejemplo, es el objeto. El objeto en sí, AdventureWorks, este índice, es decir, está haciendo un indexIC sobre este índice, ¿vale? Que es de tipo non-clustered, en este caso. Y es curioso, ¿no? Porque el índice se llama PK, ¿vale? Explícitamente le quité yo, porque esto puede ser un caso en el cual tenemos un índice que se llama PK, pero no es un índice clustered, ¿vale? Que puede ser la clave primaria.
Y aquí vemos una cosa que se llama read lookup, ¿vale? Y aquí si nos fijamos, read lookup hit. Es decir, el iconito este lo que nos representa es, yo estoy devolviendo, ¿vale? Si os fijáis aquí, yo le pincho, me vengo aquí a las propiedades de ese index SIG y me fijo en la cláusula de output list, ¿vale? Perdón. SIG predicates, ¿vale? Aquí en la cláusula de SIG predicates, perdón, aquí lo que podemos ver es el que se está haciendo un SIG, ¿vale? Es decir, ese operador sobre esta columna, database log ID. Si me voy a las propiedades de esta tabla, ¿vale? Perdón. Si me voy a las propiedades de esa tabla, lo que voy a ver es que la columna, perdón, el índice de la clave primaria, ¿vale? Bueno, de esta PK, no tiene por qué, bueno, sí es una clave primaria, solo tiene esta columna, pero yo le estoy pidiendo otra. Entonces la forma de resolverlo es, se viene aquí, coge la fila que yo le estoy pidiendo, es decir, la única fila que pasa por aquí, ¿vale? Solo pasa una fila, aquí lo veis, actual number of rows, pasa una fila y luego aparece este operador nested loops. Este operador nested loops, aquí yo no estoy haciendo ningún join de nada, simplemente este operador lo que me está diciendo, el propio dibujito ya nos dice así, es un bucle doblemente anidado, quiere decir que cada fila que entra por arriba, ¿vale? Va a ejecutar lo que haya aquí abajo, ¿vale? Esto se leería así. De forma que para cada fila que salga de aquí, en este caso solo sale una fila, para cada una de ellas va a ejecutar esto. ¿Qué es esto? Un read lookup. Este read lookup lo que quiere decirnos es, me tengo que ir, ¿vale? Si os fijáis aquí en el dibujo, tiene como una lupa, ¿vale? Es decir, el propio dibujo ya te está diciendo que lo que está haciendo es, en base a algo, está haciendo una búsqueda, ¿vale? De un valor, que en este caso está en un heap, ¿vale? Ya te lo pone aquí explícitamente, de hecho este operador es para heaps. Entonces lo que te está diciendo es, de esta fila estoy obteniendo un valor y me tengo que ir a el resto de los datos de mi tabla que están en un heap, es decir, en una estructura que no está que no está en forma de árbol, y me tengo que ir a buscar por la clave que me acaba de devolver. Esa clave que me acaba de devolver, si lo fijáis, nos viene por aquí, ¿vale? Es el SIG predicates, ¿vale? Lo que me venga de arriba, ¿vale? Y entonces lo que hago ahí ya es devolver el valor que yo le estoy pidiendo, ¿vale? Que es la columna object. Es decir, el valor de la columna object no te lo va a devolver del propio índice. Es lo que os quiere decir esto, ¿vale? Es decir, aquí busca un identificador porque el propio índice no lo tiene. Esto, digamos, es la forma de leer este tipo de planes de ejecución. ¿Vale? Esto es la forma de leer, ya sea nested loops o para join o para no join. Es decir, digamos que lo que quería introducir un poco era el funcionamiento de esto, que luego lo veremos con nested loops también, ¿vale? Entonces, hasta aquí lo básico, digamos así. Vamos a empezar con el group by. Group by, lanzamos este group by. Group by de person type, lanzamos un count sobre esta persona, no tenemos ningún filtro y hacemos un group by. Pues vamos a ver el plan de ejecución de esto. El plan de ejecución de esto es bastante sencillo. No estoy poniendo ningún índice, ningún filtro, con lo cual me estoy leyendo toda la tabla. Representación de eso, cluster index scan. Se aprecia en el dibujo, ¿vale? Además me está diciendo el coste. Este coste que veis aquí de 95% ya te está diciendo que el coste de toda la ejecución va a recaer sobre el propio operador de leer los datos, que es lo normal, porque estamos leyendo una tabla, y el coste obviamente de todo lo que es la operación, porque no tenemos ningún filtro ni tenemos nada especial, es eso. Sin embargo, luego tenemos aquí un operador que es el hash match. ¿Qué es el hash match? Lo fijamos en el dibujo, nos da a entender que es como una serie de buckets, ¿no? Es bueno, además el nombre te lo dice, ¿no? Es una tabla, digamos, pensemos en una tabla hash, una estructura de datos de tipo tabla hash, ¿vale? Una serie de buckets de par clave valor, pues eso es lo que hace. Es decir, lo que estamos viendo aquí es, no le estoy poniendo ningún filtro, me leo toda la tabla. Le he metido un group by, ¿vale? Acordaos del forma de procesamiento. From, no tengo where, empezamos con el group by. Group by, hash match. ¿Qué hace esto? Un agregado de qué? Lo venimos a las propiedades, ¿vale? Y entonces, hash key nos va a decir la clave de esa tabla hash que se está creando. La clave en este caso es el person type, si os fijáis es la misma que la que hemos puesto en el group by. Es decir, nos va a crear una tabla hash, cada una de las claves va a ser en base a la columna person type. Esto, como os podéis imaginar, acabará en un work table dependiendo del tamaño o no, pero al final será un work table, sería una estructura que puede acabar persistiendo en TenDB. Estas son las famosas tablas TenDB que acaban persistiendo y que nos machacan la base de datos TenDB, ¿vale? Esto es una de esas situaciones en la cual lo que tenemos es
una tabla hash que se va a generar al vuelo con el resultado de esto, ¿vale? Y aquí lo que le estoy diciendo es que quiero que me devuelva lo siguiente que ocurriría, ¿vale? Si os acordáis de la slide de antes, lo siguiente es la evaluación de la select. Quiero devolver person type y un count sobre person type, ¿vale? ¿Qué devuelve el hashmatch? Si nos venimos aquí a propiedades, en output list, ¿vale? Veremos que nos está devolviendo dos columnas. La primera es person type, obviamente, ¿vale? Y la segunda una expresión, ¿vale? Que está aquí. La segunda columna que devuelve, digamos, cada una de las filas que pasan por aquí, acordaos de la flechita esta, ¿vale? Sería eso. ¿Qué es la expresión 1005? Aquí la tenéis definida. La expresión 1005 es el operador count, ¿vale? Eso es lo que hace. Luego este de aquí de compute scalar simplemente es porque por defecto cuando haces un count es un begin lo que devuelve. Como le hemos puesto un count, ¿vale? Fijaos que está haciendo un convert implicit a entero. ¿Vale? Es decir, si yo le pongo aquí count big, ¿vale? Esto es por curiosidad para vosotros, ¿vale? Y aquí le pongo un count big, el plan de ejecución no nos utilizará el operador que he quitado. ¿Qué operador es? Un operador que también es bastante común, ¿vale? Pues el operador compute scalar, que es un operador estándar, digamos, que lo que hace es, el resultado de eso es devolver una fila con lo que le haya entrado, ¿vale? Es un valor escalar. Lo que le entra una fila, acordaos, le entra una fila con person type y un valor de count person type, ¿vale? Y lo que hace es devolver lo que sea. En este caso el compute scalar pues es ejecutar la función convert implicit. Pero si fuera una función vuestra, pues podría ser una función vuestra, ¿vale? Es decir, eso es el operador en sí. Más cosas, recordamos de nuevo lo estoy haciendo hincapié porque es muy importante, ¿vale? Que sepamos la forma de evaluación de las cláusulas cuando lanzamos una consulta. En este caso lo que he metido perdón, es un having. La cláusula having, si os acordáis, va después, ¿vale? Es decir, lo normal que uno esperaría es primero el from, luego el group by como hemos visto, ¿vale? El count después y por último el having, que es el que utiliza para hacer el count. Y es lo que estáis viendo aquí justamente. Es decir, digamos, esto es lo que teníamos antes, es decir, tenemos la ejecución de esto, ¿vale? Pero paraos a pensar en esto, es decir, si os fijáis, el having lo ha ejecutado después, es lo que veis aquí. Este filter de aquí, este operador filter, que es el operador, obviamente, en este caso, para ejecutar el having, para este filtro, se ha ejecutado después. Es decir, si nuestra consulta es muy complicada y esto puede ser algo, hombre, en este caso obviamente es un count, pero pensemos en esto, ¿vale? Pensemos que alguien hace esto. Lo que estás haciendo es que el filtro aplique después. Es decir, lo que está diciendo el motor es, me vas a leer toda la tabla y cuando me lo hayas leído toda la tabla me vas a aplicar un group by y cuando me hayas aplicado todo el group by sobre todos los datos, con todo lo que pueda ser esto, entonces me aplicas el filtro. Pero ya he acabado, es decir, ya me he leído toda la tabla, he hecho la tabla hash, he persistido en TenDB, he hecho el compute scalar y luego filtro. Esto es, ¿vale? Esto es muy importante que lo sepáis. Sin embargo, el propio Query Optimizer tiene este tipo de casos muy simples y sencillos de implementado, de forma que se da cuenta y dice, ostras, espera, es que alguien está metiendo dentro del having una cláusula tan simple que me doy cuenta hasta yo que la puedo meter dentro de un filtro como un where, es decir, sería el equivalente a esto, ¿vale? Es decir, sería un equivalente a esto. Having person type tal, subido aquí a where, ¿vale? Eso te lo hace el motor, de forma que en lugar de ver el filter aquí como lo veíamos antes, lo veremos aquí impresionado, si yo vengo al botón derecho propiedades, en la parte predicate, ¿vale? Si aquí nos fijamos, tenemos un caso en el cual tenemos un cluster index scan, ¿vale? Que os he dicho, este operador te está diciendo que se está leyendo toda la tabla. Bueno, pues en este caso tenéis un ejemplo que no se está haciendo así. No se está leyendo toda la tabla. Está haciendo una lectura de toda la tabla, es decir, no de toda la tabla, perdón, sino está haciendo una lectura en profundidad, ¿vale? Del árbol de la estructura del índice cluster, la está leyendo en anchura, perdón, y conforme va leyendo va excluyendo filas que no va a leer en base a este predicado, ¿vale? Que es el predicado que le hemos puesto en el having, ¿vale? Que deberíamos de haber puesto en el where, ¿vale? Este tipo de cosas se da cuenta el motor y te las hace. Pero si tú lo ves, obviamente, si tú ves una cláusula bastante compleja, obviamente esto es muy sencillo, ¿no? Pero si veis una cláusula y veis, pongamos esta que es más sencilla de ver, ¿vale? Y veis algo así, donde veis un filter
después de haber hecho todo el procesamiento, aquí ya os debería de cantar un poco de que esto no está bien optimizado. Y aparte de hash match, obviamente aquí nos está diciendo que aquí igual nos faltó un índice, ¿vale? Pero ahí no voy a entrar de momento, ¿vale? Entonces, de momento esta parte, digamos que ya la tendríamos vista, ¿vale? Entonces vamos a seguir con la presentación, que todavía nos queda un poquito más para ver, ¿vale? Y entonces seguimos mirando. A ver si quiere... Vale. Entonces, cosas en las que nos podemos fijar en los planes de ejecución. Fijémonos dos cosas muy importantes cuando tenemos que mirar un plan de ejecución. El grosor de la flecha, ¿vale? Es muy importante fijarse. Cuanto más gorda, más filas nos está diciendo que van a pasar. La representación gráfica de ello es cuanto más gorda la flecha, más filas pasan. Y otra cosa muy importante es esto. Fijaros siempre, en la parte de abajo, ¿vale? Fijaos siempre la diferencia que haya entre el actual number of rows, que son las filas que efectivamente pasan por la flecha, ¿vale? Digámoslo así, por la representación gráfica, contra el estimated number of rows, que sería el número de filas que el propio Query Optimizer ha estimado, ¿vale?, que van a pasar por ahí. Y en base a ello, recordemos que se genera el plan de ejecución. Con lo cual, si vosotros veis un plan de ejecución en la cual os ponéis encima de una flecha, ¿vale?, y veis una cosa así, bueno, aquí está hecho a posta, ¿no?, para que cante bastante, ¿no?, pero si veis una discrepancia muy elevada entre estos dos valores, ¿vale?, aquí, bueno, lo digo ya, lo normal es que tengáis desfasadas las estadísticas asociadas a ese índice. Lo más normal es que tengáis que reconstruir el índice o reorganizarlo o actualizar las estadísticas, ¿vale?, porque se habrá desfasado. Precisamente en esa parte es donde va la última parte de esta sesión, en los cambios que hay en SQL 2014, ¿vale?, justo en esto, ¿vale? Pero es muy importante fijaros siempre en la estimación cómo de equivocada puede estar, ¿vale? Es muy importante. Hasta el punto de que yo, por ejemplo, cuando me enfrento a un plan de ejecución que está funcionando extrañamente, lo primero que hago siempre es actualizar estadísticas. Siempre, directamente, cojo y actualizo estadísticas. Y una vez actualizado las estadísticas de los objetos asociados a ese plan de ejecución, entonces vuelvo a mirar el plan de ejecución. Y ya, si sigo viéndolo raro, entonces ya me pongo manos a la obra, ¿vale? Lo más importante siempre es tener las estadísticas actualizadas para que no os pase eso, porque en base a eso pues se estima un algoritmo u otro, ¿vale? Vamos a ver ahora dentro de un momento qué puede pasar si se estima mal un algoritmo, ¿vale? Otra cosa importante, fijaros en los porcentajes de la consulta. Si tenemos varias consultas en un batch y lanzamos en Management Studio, pues veremos esto. El porcentaje que sale aquí es por decirlo así, el peso relativo que tiene, si sumamos como un 100%, lanzar, en este caso, las dos ejecuciones, el peso relativo de cada una de ellas dentro del batch. Entonces, si por ejemplo estamos optimizando un plan de ejecución de un procedimiento almacenado que tiene varias consultas, pues nos podemos hacer una idea de cuál es, de todas las consultas que haya dentro del plan de ejecución del procedimiento almacenado, cuál es la que más peso tiene. Y a partir de ahí empezar a atacar. O sea, yo veo esto, lo primero que haría sería atacar esta de abajo, que veo que tiene más peso. Que sé que si optimizo esta, pues utilizaré el batch hasta un 79%. ¿Vale? Tengo un 79% de mejora, si consigo mejorar, ¿vale? Entonces, seguimos con otra cosa muy importante, que son los operadores de join. En este caso, vamos a pasarlo rapidito, ¿vale? Los nested loops. Si os fijáis, el dibujito que veíamos antes, ¿vale? El operador nested loops, que antes se aplicaba a un caso, digamos, de un read lookup. Para cada fila se iba a hacer un read lookup, pero la representación para un join de dos tablas también es este mismo operador, porque queda muy bien representado. Es decir, os acordáis que cada fila que sube por la parte de arriba ejecuta la parte de abajo, ¿vale? Eso sería la representación gráfica de esto, ¿vale? Y el pseudocódigo sería este, muy sencillo. Es como un bucle doblemente anidado, ¿vale? Seríamos fila que entra por aquí, fila que entra por aquí, se hace el join aquí dentro, ¿vale? Luego lo veremos. El otro operador importante, el merge join, que sería, digamos, la posibilidad de leer las dos filas, o sea, perdón, leer de los dos conjuntos de datos, de la tabla inner y outer, digamos, que serían la tabla de arriba y la tabla de abajo, leerlas en paralelo buscando coincidencias, ¿vale? Este sería el pseudocódigo. Ya os digo, lo paso muy por encima porque es algo bastante sencillo de ver, lo podéis ver después en la grabación con detalle.
pero bastante sencillo de ver, como aquí el dibujo ya te está diciendo que estamos leyendo de las dos fuentes de datos en paralelo, ¿vale? Al igual que el otro, perdón, se me olvidó comentar, es no bloqueante, es decir, esto conforme va ejecutando, aunque no haya acabado de resolver toda la consulta, tú ya puedes estar recibiendo datos, a pesar de que el motor siga todavía evaluando, ¿vale? Y este tercer operador, que es el hash join, que el dibujo también es muy parecido al que veíamos antes con el group by, si os acordáis, que es un dibujo así como de tabla hash, ¿vale? El dibujito que representa esto, porque efectivamente lo que hace es una tabla hash con el resultado de el adjoin. En base a pues crear un algoritmo en dos fases, en la cual primero mira a ver cuál es el mejor candidato para crear esa tabla hash, en base a qué columna, genera esa tabla hash con una clave par valor, ¿vale? Algo parecido a lo que veíamos antes con el group by, pero aplicado a un join. ¿Vale? Dentro de un rato lo veremos, ¿vale? Pero esto es bloqueante, es decir, si os fijáis en el pseudocódigo de este caso, que sí que me quiero pausar un segundito más que nosotros, aquí si os fijáis lo que sale es dos bucles. Primer bucle calcula un valor hash, ¿vale? Y cuando acaba, y solo entonces, empieza a evaluar. Va leyendo de la tabla 2, va a evaluar contra el hash que ha creado en la tabla 1, es decir, esto está creando un word table en TenDB, esto está creando un objeto, tabla hash, ¿vale? Por así decirlo, un objeto hash, un word table en TenDB, y sobre él va a hacer una evaluación de las filas que entre para hacer el join, ¿vale? Entonces, esto es un algoritmo en dos pasos y bloqueante. Es decir, aquí se va a tener que leer todos los datos, ¿vale? Después de filtros o de lo que sea, como compleja sea la consulta, y después de haberlo hecho eso, después de haber creado la tabla hash, por lo tanto, después de haberse leído todo lo que le haya entrado a este operador, es decir, todo lo que le entre a este operador, lo ha guardado en una estructura, ¿vale? Que si cabe en memoria, por la reserva de memoria RAM que haya hecho, te lo hará en RAM, y si no, acabará en word table en TenDB, ¿vale? Y después te evaluará contra ello lo que tenga de la tabla outer, que es la tabla de abajo, ¿vale? Lo vamos a ver enseguida. Un poco recomendaciones, ¿no? Si vemos esto, de los tres algoritmos que ahora vamos a ver una consulta para que veáis un ejemplo sencillo de ellos, ¿cuándo utilizarlos o cuándo os debería... Bueno, si veis un plan de ejecución con ellos, ¿cuándo debería llamar la atención algo no está yendo bien? El nested loops no es bloqueante, el merge join tampoco, el hash join en el momento en lo que veas ya sabes que es bloqueante, con lo cual cuando veas un hash join, plantéate a ver si realmente falta algún índice o las estadísticas están mal, hay algo que probablemente, no tiene por qué ser así, probablemente se pueda optimizar, no tiene por qué ser así siempre, ¿no? Pero porque precisamente está para eso, pero generalmente cuando aparece, y digo generalmente, suele ser síntoma de que hay algo que hay que revisar, ya sea estadísticas o falta índice, algún índice suele faltar, ¿vale? Estos soportan cualquier tipo de join, el nested loop es el más común, el más habitual, pero la eficiencia va a depender de cuántas filas vengan por la parte de arriba. Es decir, si vienen muchas filas, este suele tener tendencia a la ineficiencia por el número de veces que evalúa al final es un bucle, ¿vale? Cuantas más filas lleguen, más evaluaciones va a tener, entonces más lento va a ser, más coste va a tener temporal, ¿vale? El merge join no va a depender prácticamente de cuántas filas le entren, sin embargo le va a depender y mucho de cuánta disparidad haya entre las dos tablas, es decir, si imaginemos que estamos haciendo un join de dos tablas muy grandes, pues un merge join va a venir generalmente muy bien, porque va a poder, si están ordenadas por la misma clave, les va a poder hacer un join en simultáneo, va a poder leer las dos simultáneamente, ¿vale? Con lo cual esto para objetos, digamos, cruces gordos, de objetos gordos, este suele ser el ideal. Y este ya os digo, para cosas muy concretas, donde no haya un índice o partes específicas de un plan que debido a la operativa que le estemos haciendo no sea posible utilizar un índice forzado de ninguna forma, esto suele ir bien. Pero insisto que os interesará revisar. Entonces, un ejemplo muy interesante de todo esto, pues para verlo un poco en detalle, ¿vale? Voy a ejecutar esto de aquí, F5, a ver si pues... vale. Bueno, lo que estoy haciendo es dos tablas, varias de tabla, con cruce de las dos, ¿vale? Muy sencilla, aquí veis la tabla 1 y la tabla 2, las que estoy cruzando, ¿vale? Estoy cruzando estas dos tablas por la columna I, ¿vale? Y lo estoy haciendo para que veamos los tres tipos de algoritmos. La primera estoy forzando que el join sea con el loop, la segunda con el hash y la tercera con el merge, ¿vale? Estoy poniendo la opción recompile
para que el plan me lo haga bien, ¿vale? Digamos que lo fuerce bien. Vale, entonces las tres obviamente van a devolver los mismos datos, pero si nos fijamos en mensajes, he puesto aquí set statistics time para ver un poco los tiempos de ejecución, ¿vale? Entonces, esto sería la primera ejecución, ¿vale? 57 milisegundos para ejecutar el inner loop, ¿vale? La segunda ejecución del hash, 109 milisegundos, ¿vale? Y la tercera, 38 milisegundos, ¿vale? Parece que la mejor es esta, ¿vale? De hecho, merge. Son dos tablas grandes, le estoy haciendo un merge. Sin embargo, fijaos en esto, ¿vale? Y esto es bastante importante, ¿vale? A la vez que estamos mirando el plan de ejecución, también nos interesa ver siempre estas cosas, ¿vale? Es decir, el CPU time, en este caso, es bastante más elevado que esto. Y eso es obviamente porque si miramos el plan de ejecución, ¿vale? Voy a hacer lo mismo exactamente, voy a ejecutar de nuevo. Lanzamos lo mismo el plan de ejecución, vamos a ir a las 3 del final, ¿vale? Recordamos que tenemos inserción y demás. Aquí, la primera ejecución nos decía que teníamos como más tiempo, o sea, menos tiempo que la segunda, pero en tiempo de cómputo de CPU era mayor, ¿vale? Y eso nos lo dice básicamente porque esto es un plan de ejecución en paralelo. ¿Cómo vemos que el plan de ejecución está en paralelo? Pues vemos aquí las dobles flechitas. Este es un plan de ejecución en paralelo y viene representado por los mismos operadores, es decir, los dibujos son muy parecidos, pero tiene el doble flecha. Esta doble flecha nos quiere decir que es un plan de ejecución que se está ejecutando en paralelo. Entonces aquí, aparte de toda la información que veíamos antes, podemos ver el número de filas. Si desplegamos esta flechita aquí abajo, vemos cuántas filas van a ir circulando por cada uno de los hilos. En este caso tengo 8 hilos en mi máquina, pues tiene 8 procesadores, pues bueno, pues tengo 8 hilos y más o menos los filtros recaen sobre ello. Eso quiere decir que todo lo que veis aquí con el color con las dobles flechitas es, imaginaros esto, pero cada uno de estos algoritmos, cada una de estas fases se está ejecutando en un hilo distinto. Y cuando acaba, este operador, en la flechita que veis aquí, este operador de aquí, que es el gather streams, lo que hace es juntar esos hilos y fusionarlos en uno solo, ¿vale? Es decir, el cómputo, digamos, de coste temporal es menor, pero el coste de CPU es mayor porque al final tienen más hilos. ¿Y eso por qué es? Porque si nos fijamos en el plan de ejecución, al final aquí, ¿qué estoy haciendo? Recordaos que lo he forzado yo, ¿vale? Le he puesto un loop join, hash join y merge, ¿vale? Si no le hubiera puesto nada, él me hubiera utilizado este porque es el más óptimo, ¿vale? ¿Cómo le vemos esto? Pues cada una de las filas que entran por aquí, ¿vale? Que la primera tabla, cada una de ellas, en este caso 100.000 filas, para cada una de ellas va a hacer una evaluación de estas, ¿vale? Y aquí vienen 100.000 filas más. Es decir, 100.000 veces 100.000 filas se va a leer. Eso es un montón de datos, ¿vale? Un montón de ejecuciones. Por eso tarda más. A pesar de que tarda menos, es por la ejecución en paralelo. Si se la quitara, forzara con el max, si le quitara y le pusiera el max dopo 1, esto tardaría mucho más. La siguiente evaluación, ¿qué sería? Aquí pasan 100.000 filas, me estoy creando un hash match, es decir, estoy trabajando esas 100.000 filas, las proceso dentro de una tabla hash, las meto aquí, ¿vale? Y una vez ya están aquí, entonces evalúo todas estas. Vuelvo a verme estas 100.000, las evalúo contra esto y ya saco el resultado final, ¿vale? Es decir, el algoritmo sería bloqueante en este caso. Y en este otro caso, que sería el ideal, que es el que el propio motor utilizará si no le decimos nada, lo que hace es, como no tengo ningún filtro ni nada, las dos claves están ordenadas por la... No lo he enseñado, perdón. Están ordenadas por... Aquí tenemos las dos tablas, la inner y la outer. Las dos tablas están ordenadas por la misma columna. Está la tabla de filtro, que es la columna I. ¿Vale? Pues nos lee las dos tablas en paralelo y conforme va leyendo y haciendo par, los va escupiendo hacia afuera, ¿vale? Entonces llega un poco el funcionamiento de estos tres algoritmos, que son los tres algoritmos básicos y principales para hacer join con base de datos, ¿vale? En tablas, ¿vale? Entonces, más cosas. Otra cosa interesante de los operadores, este caso concreto, que os lo quiero enseñar porque es un caso, digamos, de lo que hemos estado viendo antes, de que un operador siempre recibe una fila y se la pasa a la fila siguiente, ¿vale? Es decir, lo que veíamos antes aquí, ¿no? Que decíamos, este operador está leyendo filas de los datos, esas filas entran aquí, son procesadas, se pasan aquí, son procesadas, se pasan aquí, ¿vale? Es decir, digamos, en el sentido de la flecha, por así decirlo, se van pasando las filas de un operador a otro. Eso no se cumple en el operador table spool, ¿vale? Y este es un caso bastante interesante de ver. Es decir, en este caso, por ejemplo, lo que estoy haciendo es una select a esta tabla, ¿vale?
Y lo que estoy haciendo es, no le voy a poner ningún filtro ni nada para que no se complique más de la cuenta el ejemplo este. Lo que quiero hacer es devolver, pues en este caso, los clientes, ¿vale? El valor, es decir, el detalle, es decir, de esta tabla quiero la columna Customer y la columna Value, y además quiero una tercera columna que lo que haga sea una suma de los valores, ¿vale? Particionado por Customer. Es decir, está haciéndome una suma de estos, una suma de esto, ¿vale? Hace la suma y el resultado me lo devuelve con una columna, ¿vale? Esto sería una función de windowing, ¿vale? Lo que pasa es que no le he puesto ningún extra, ¿no? De ordenación, ni ventana deslizante, ni nada. Es una función de windowing de las más simples. Entonces, en este caso, la forma de resolver esto, es decir, de devolver el valor, digamos, detalle y el agregado, es bastante curioso, ¿no? Porque si nos fijamos, ¿vale? Recordaos esto. Detalle sería esto, fila con los dos valores y el agregado, que es la suma de todo esto. La forma de resolverlo es bastante curiosa y una vez lo ves es interesante de ver. Lo que hace es, bueno, me tengo que leer, pues no tengo ningún filtro obviamente, la tabla orders lazy spool, me la leo entera. Lo vemos aquí, si le pongo a las propiedades, aquí no tengo ningún filter ni nada, me la estoy leyendo entera la tabla, además en recorrido en anchura. La estoy ordenando, obviamente el order by lo podría quitar, porque podría poner un índice, pero bueno, aquí veo que el coste además de toda la ejecución es esta, aquí me vendría a poner un índice, ¿sobre qué? Botón derecho propiedades. ¿Por qué está haciendo el order by? Pues vengo aquí, me está haciendo un order by por customer. Fijaos que customer es lo que hay en partition by, ¿vale? ¿Por qué hace eso? ¿Vale? Bueno, pues porque aquí aparece otro operador que no hemos visto todavía, que es el segment. ¿Qué hace este operador segment? Particionar. Es como, digamos, como particionar lo que le entra por aquí. ¿Vale? Estamos leyéndolo todavía en este sentido. Lo particiona en base a ¿qué? Botón derecho propiedades. Lo particiona en función del... a ver, ¿dónde lo tengo esto? ¿Vale? De la columna customer. ¿Vale? Me lo está particionando en base a customer. ¿Qué hace con eso? Bueno, pues imaginamos que entra el customer 0. Customer 0, ¿vale? Empiezan a pasar filas de customer 0. Recordamos que ha habido un order by. Con lo cual, ya sé que me van a venir en el orden dado por customer. Entonces me van a empezar a venir filas 0, 0, 0, 0, 0. ¿Vale? De momento solo me viene esto. 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Vale? Me está viniendo eso por ahí. Llega el operador segment y esto no es bloqueante y pasa al table spool, que es un lazy spool, que aquí parece que entran nested loops, ¿no? ¿Y qué hace esto? Bueno, pues esto es un operador tubería. Un operador tubería quiere decir que la fila que entra por aquí, por este lado, sale por aquí y por aquí, ¿vale? Es decir, entra una fila y sale por aquí y por aquí. ¿Y qué hace en cada uno de esos casos? Bueno, el segment se encargará de parar cuando detecte que la siguiente fila que le entra es la fila con el customer 1. Él se va a dar cuenta de eso y va a parar. Bueno, no va a parar, pero vamos, para que nos entendamos. Va a venir la fila 0 y estamos aquí. ¿Qué hace un nested loops? Ya sabemos lo que hace eso, es ¿vale? Para cada fila de arriba va haciendo lo de abajo. ¿Y qué hace lo de abajo? Sale, ¿qué es lo que sale por aquí abajo? Bueno, pues va a salir las dos columnas. Customer y Value. ¿Vale? Recordamos que son el detalle. Customer y Value. Por aquí salen Customer y Value. Y por aquí, ¿qué va a salir? ¿Vale? Por aquí, ¿qué va a salir? Customer y Value. ¿Vale? Es un operador tubería. Está por aquí, sale por aquí. Lo mismo. ¿Qué hace con esta parte? Stream Aggregate. Este operador lo que hace es un agregado. ¿En base a qué? Pues bueno, en este caso lo que está haciendo es un count asterisco y el operador sum. No se ve muy bien aquí, ¿vale? Está haciendo un count y un sum. Bastante interesante, ¿no? Aquí vemos el sum. Este es el sum de las filas. ¿Qué filas? Pues en este caso, por ejemplo, las de 0. Aquí está haciendo el sum de todas las filas que le entren, ¿vale? Es decir, está haciéndome el sum de estas filas para calcularme este valor. ¿Y qué es lo que hay aquí abajo? Un nested loops. ¿Para qué? Pues para devolverme precisamente el agregado. O sea, perdón, el detalle. ¿Vale? Es decir, aquí me va a devolver por este camino la suma y por este lado el detalle. Va a salir por aquí y lo que vamos a ver efectivamente va a ser el resultado que vemos aquí. ¿Vale? Es decir, es bastante interesante, es un poco el operador más distinto del resto y bueno, es bastante chulo de leer y entiendo que
Si no se comprende, de todos los operadores, este es el más extraño, ¿no? Pero es bastante sencillo de ver una vez se ha entendido un poco. Espero que me haya explicado suficientemente bien. Entonces vamos a seguir un poco con el final de la sesión ya, ¿vale? La parte de los operadores de change no me va a dar tiempo a verlo. Me quería centrar en la última parte, que es la del Cardinality Estimator, que es la parte, digamos, nueva en SQL 2014. ¿Os acordáis antes cuando os hablaba de las discrepancias que hay que fijarse siempre cuando estamos hablando de filas estimadas y filas actuales a la hora de leer un plan de ejecución? Es muy importante. Bueno, pues eso cambia, es un cambio muy brusco en SQL 2014 y es precisamente justo en esa parte y además en los límites. Ahora lo veremos, ¿no? Digamos que es el mayor cambio desde SQL Server 7. De hecho, el Cardinality Estimator ahora mismo en SQL 2014 hay dos funcionando. El 7, que es el de SQL 2000, desde SQL Server 7, 2000, 2005, 2008 R2, 2012, ¿vale? Usan ese Cardinality Estimator y en 2014 se han dado el cambio hacia el nuevo y además viene activado por defecto. Viene activado por defecto y bueno, te viene a decir un poco lo que os comentaba, ¿no? Para mejorar el ratio digamos, para minimizar el ratio entre filas estimadas y filas actuales a la hora de ejecutar pues, cláusulas where, having o join para estimar la selectividad del predicado. En base a eso, el plan de ejecución puede variar. Es bastante importante, digamos, que, como os comentaba, las estadísticas estén siempre bien alineadas y demás. Entonces, esto tiende un poco a hacer un cambio a la hora de mitigar ciertos problemas en algunos casos. Es decir, lo que al final, el Cardinality Estimator es, digamos, la parte clave a la hora de generar un plan de ejecución, porque es el que va a decidir cuántas filas van a pasar por un determinado operador y en base a ello pues va a decidir, pues mira, voy a poner el filter aquí, lo voy a poner allá, o voy a hacer un join con un loop join en vez de con un merge join, por ejemplo, ¿vale? Esa es la parte más importante, digamos. Entonces, cosas interesantes, ¿no? de todo esto. Bueno, que digamos el Cardinality Estimator siempre se ha basado en que la distribución de los datos es independiente, que los valores se distribuyen uniformemente, que el contenido que tú estás buscando siempre va a existir, ¿vale? Y que además siempre vas a hacer un EQ-join, es decir, siempre vas a buscar por A igual a B. Y eso obviamente, eso está muy bien, pero la realidad es que no siempre se acaba cumpliendo. Y entonces lo que ha habido en SQL 2014 es un intento de mejorar ese algoritmo para estos casos precisamente que se salen de la norma, entre comillas, ¿no? Digamos que buscamos algo que es una distribución dependiente sobre valores no distribuidos uniformemente, que no estamos utilizando EQ-joins y además que estamos buscando algo que en mis estadísticas no existe. ¿Vale? Pues para ese tipo de casos es para lo que aparece el Cardinality Estimator. Entonces, un ejemplo para ver esto, digamos, un ejemplo práctico, pues voy a ir directamente aquí. Por ejemplo, este caso es muy fácil de ver. Una tabla que seguro que nadie de vosotros tiene en vuestros sistemas, una tabla con valores siempre ascendentes, es decir, a la que siempre le estamos insertando filas. ¿Vale? Es algo que a nadie le pasa, ¿no? Tenemos una tabla donde nunca insertamos, ¿no? Bueno, pues en este caso es una tabla donde siempre vamos a insertar datos. He creado la tabla, he insertado una serie de filas, pero no tengo estadísticas. No tengo estadísticas porque primero no la he creado y segundo no he lanzado ninguna consulta para que se me creen automáticamente. Bueno, pues lanzo una consulta con un filtro EQ-join para que se me lance esa consulta, esa estadística, perdón. Una vez he creado, se ha lanzado esa query, el motor se ha dado cuenta que no tenía estadística, entonces nos la ha creado. Tenemos estas estadísticas. Bueno, pues vamos a mirar la distribución de datos de esas estadísticas. Vamos a mirarlo con este comando para ver, pues bueno, pues tenemos una distribución de datos X. Si nos fijamos en el último valor del histograma de esa estadística, lo venimos aquí y vemos que el último valor que tenemos insertado es 2008, 31 del 7. Bueno, pues ahora vamos a insertar 50 filas para el 2014. Tenemos esas 50 filas y ahora vamos a lanzar una consulta. Aquí estáis viendo, digamos, cómo hacer para que entre en juego uno o el otro. Lo voy a lanzar con ejecución, ¿vale? Obviamente los resultados van a ser lo mismo, lo que pasa es que la primera lo que he hecho ha sido activar el modo, digamos, el Cardinality Estimator viejo, digamos, hasta 2014, y a partir de ahora el del 2014. El plan de ejecución exactamente es el mismo, las mismas filas, pero, ¿vale? Fijaos en una cosa importante aquí. Fijaos en el viejo, el número de filas que pasan, 1, o sea, 50,
estimadas 1 en el viejo, número de filas que en el nuevo, número de filas que pasan 50, estimadas 27. Es decir, se estima mejor en aquellos casos, por ejemplo, en este caso, donde la propia estadística no tiene, si volvemos a sacar las estadísticas, la propia estadística no tiene un valor para hacer ese QJoin. Aquí no tenemos el valor de 2014, lo estima él en base a algo que no tiene y no sabe. ¿Vale? Es decir, esto es un caso, hay más, ¿vale? Pero os he enseñado este concreto, que es el que nos da tiempo ahora para ver. Entonces, me quedan 5 minutos para acabar con vosotros ruegos y preguntas. Bueno, ya habíamos acabado la sesión, ¿eh? No estoy haciendo nada más que no sepa. Pero bueno, un poco más la conclusión sería, digamos, que espero que seamos capaces de, por lo menos, empezar a leer planes de ejecución. Hemos comentado los operadores más comunes, el funcionamiento de los operadores más importantes y una de las novedades más importantes de SQL 2014, que es precisamente el Cabinet Estimator, que aplica a la hora de generar esos planes. Entonces, bueno, estamos ya en la parte de preguntas. Espero que haya muchas. Enrique, ¿cómo estás? Hay varias preguntas que quisiéramos revisarlas en este rato que tenemos. Entonces te voy preguntando. Cuando se realiza un join, ¿cuál sería el procesamiento lógico? ¿Primero se realiza el join y luego el where? No, primero vamos a irnos aquí, lo voy a poner aquí de nuevo, ¿vale? La ejecución, lo tenía aquí para que lo veamos, ¿vale? Primero lo que ocurre es el from, ¿vale? Es decir, la definición de las tablas, y luego el where. Aquí es donde habría el join, ¿vale? Y esto es el filtro, ¿vale? Primero es el from, se hace el join con las tablas, y aquí es donde en el where pues aplicamos los filtros, pero el join, digamos, iría en la parte del from, ¿vale? Lo primero que ocurre, de hecho, la primera parte que evalúa el propio plan de ejecución. Vale, entonces la respuesta es join y luego where. Listo. Exacto. Preguntan, dice, el plan de ejecución estimado y el actual, pues el real, el estimado y el real, pueden llegar a ser diferentes. Y si son diferentes, ¿por qué son diferentes y qué es lo que hace la diferencia? Vale, o sea, el plan de ejecución estimado va a ser siempre al real. Es decir, el estimado quiere decir el que va a ejecutar finalmente, pero no ha ejecutado porque no le has dado a ejecutar. Pero el estimado y el real van a coincidir siempre. O sea, siempre cuando tú ves el estimado y lo ejecutas es el real, a no ser que tú marques con la cláusula with option recompile. ¿Vale? Es decir, cuando tú estás viendo esta consulta, por ejemplo, y le das aquí a estimar, display estimated, esto no está ejecutando la consulta y estás viendo aquí valores estimados. Si le das a ejecutar, va a ser exactamente lo mismo, salvo que yo coja aquí y le ponga aquí option recompile y durante el tiempo en el que yo lance esto, pues se hayan recalculado estadísticas, etcétera, etcétera, y entonces, y solo entonces, puede salir otro plan de ejecución. Pero si vuelves a lanzar el plan de ejecución estimado, volverá a ser el mismo, ¿vale? Es decir, no cambia. Salvo que recompiles el plan, va a ser el mismo. Ok, hay otra pregunta y es respecto al in, respecto al or. Pues básicamente lo que sucede cuando yo hago un in ¿Sí? es una serie de or, ¿no? Entonces es la misma cosa, simplemente una abreviación. Entonces la respuesta es esa, simplemente es una abreviación y el in y el or es básicamente lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que es una forma más fácil de ponerlo. Y ahorita le escribo las respuestas aquí. Bueno, aquí están preguntando sobre respecto al orden. Entonces, ¿es mejor poner del lado izquierdo la tabla con menos registros o más registros? ¿Hay un orden recomendado para hacer eso? A ver, la teoría dice que el propio Query Optimizer, en base a las estadísticas, va a ordenarte el plan de ejecución en base a eso. Pero la realidad yo os digo que en entornos con mucha presión, que son los que suelo trabajar yo, con mucha carga, cuanto más ayudes tú al optimizador, mejor. Más posibilidades de que el plan de ejecución sea óptimo. Con lo cual, cuanto más arriba subas los filtros, mejor. Si tienes un inner join, la tabla que tenga menos filas, ponla siempre antes que la más gorda. Aunque no tiene ningún fundamento, digamos, a nivel, según los algoritmos de lo que es la propia definición de un motor relacional, no tiene fundamento,
La realidad es que la implementación física de esto que se ha hecho sí que puede influir en casos de mucha presión. Es decir, que Yo lo he visto, la más pequeña debería ir a la izquierda. Sí. La más pequeña siempre debería estar en cuanto antes mejor. De hecho, los filtros igual, es decir, poner un filtro en un inner join en la parte de la cláusula on, ¿vale? Es decir, poner aquí select from tabla, inner join, tabla B, on, and filtro igual a 3, ¿vale? Eso es mejor que si no pones ese filtro igual a 3 aquí, ¿vale? Y lo pones aquí, el filtro igual a 3, ¿vale? Es mejor que lo subáis aquí arriba. Claro. Yo os digo, esto puede parecer un poco raro, pero cuando tenemos muchas tablas y mucha presión en determinados entornos, no es lo normal, pero yo os digo que a mí me ha pasado una buena práctica. Si Bueno, recuerden por favor que la presentación se puede conseguir en la página de Facebook. Algunas se van a publicar, otras no, entonces para que estén pendientes. Entonces, en la página de Facebook que mostramos al inicio, ahí es donde se va a publicar toda la información que se vaya a publicar. Creo que está en el segundo slide, si no estoy mal. Sí. Más arriba, ahí en la 4. Ahí está. Entonces, en esta página de Facebook, ahí van a conseguir la información que se necesita a futuro. También me pregunta de Halloween Protection. Sí. ¿De qué trataba eso? Pues no sé si tengo tiempo para enseñarlo. Era un poco qué pasa cuando... ¿Tengo tiempo o tú qué dices, Freddy? Sí, dale, un minutito. ¿Sí? Bueno, pues un minuto, es rápido. Bueno, lo haré súper rápido. ¿Qué pasa aquí en este caso, no? Esto es el Halloween Protection. ¿Qué ocurre en esta query que veis aquí con un update en la cual yo le subo un valor a la tabla funcionarios, ¿vale? Aquí estoy olvidado del with, ¿vale? Está puesto a posto para que me salga en este caso. Y yo estoy haciendo un set salario multiplicado por 2, es decir, estoy multiplicando el salario, la columna salario por 2 y estoy haciendo un filtro, o el salario mayor que 100. ¿Vale? Si no tenemos en cuenta esto que os voy a comentar, lo que ocurriría sería que esto empezaría a actualizar. ¿Vale? Fijaos en esta, que aquí no tengo el where, ¿vale? Si no tengo el where, el plan de ejecuciones, me leo la tabla, ¿vale? Compute scalar, el compute scalar este lo que hace es, ¿vale? El más 1, bueno, que aquí es un más 1, bueno, imaginaos que es el por 2, ¿vale? Es decir, ejecuta la suma del valor, lo va pasando hasta que lo inserta, hasta que le hace el update, ¿vale? Pero si os fijáis aquí, ¿qué ocurriría si no tenemos en cuenta algo que os voy a comentar? Que puede llegar el caso en el cual una misma fila cambie de valor, porque 51, por ejemplo, salario 51, llega 1, salario 51 multiplicado por 2, pues nos hemos pasado de 100 y volvería a procesarse. Y volvería a procesarse, y volvería, ¿vale? Entraría en una especie de bucle. Entonces, la forma de solucionar esto, la historia de Halloween Protection la podéis leer por ahí, es bastante chula. No me da tiempo, obviamente, a contarla, bueno, no da tiempo. Pero lo que os quería comentar es que Halloween Protection se resume un poco en que se tiene que utilizar un operador bloqueante que solo está y exclusivamente solo está porque tenemos que de alguna forma evitar que el propio plan de ejecución lea datos que actualiza y vuelva a leer después. La forma de hacerlo es utilizar un operador bloqueante. Podría ser cualquiera, pero se ha elegido el IGERSpool, ¿vale? Hemos visto antes que el IGERSpool es un operador, bueno, antes lo hemos visto como un operador tubería, pero en este caso es un operador que crea una word table, mete los datos aquí con la única finalidad de que se graben, se persistan en un word table, en TNDB, y a partir de ahí empiece la ejecución, para que no puedas modificar un valor y luego volverlo a leer, ¿vale? Entonces un poco el resumen de esto así súper rápido, ¿vale? Vale, no, desafortunadamente se nos acabó el tiempo y hay varias preguntas interesantes, pero no nos da el tiempo desafortunadamente. Entonces, nada, no, espero que les haya servido mucho. Este tema es bastante interesante y conocer los planes de ejecución para optimizar y para entender cómo incluso diseñar algunas cosas es bien importante. Entonces, les recomiendo escribirle al señor Enrique, ahí él deja su correo y bueno, apenas él puede contestarle las preguntas que ustedes tengan.
Y no, que les invito a que se queden conectados con el evento. Hay presentaciones aquí a continuación que también están bien interesantes. Y muchísimas gracias por asistir y por atender nuestra información. Entonces esperamos verlos pronto en otro evento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a mí también y un saludo a todos.